Compañeros, muy buenas tardes o buenas noches, gusto saludarles. Vamos a dar inicio al repaso. Voy a tratar la manera de hacerlo más breve, preciso, conciso y macizo con lo que vayamos a hablar o vayamos a desarrollar el día de hoy acá. Si ustedes están acá es porque están interesados y quieren ponerse las pilas para el examen. Considero que pues lo que vamos a hablar el día de hoy pues va a ser motivo para que ustedes puedan estar al tanto ahí con el material que corresponde. Bueno, vamos a presentar pantalla. Me comentan si se mira mi pantalla, por favor. Y me comentan si se ve mi pantalla, compañeros. Sí, sí se ve. Sí se mira. Sí, licenciado, sí se mira. Sí se ve. Ok. Bueno, vamos a iniciar entonces. Gracias por haber estado acá, por estar acá en esta parte del día de hoy tan importante, ¿verdad? Yo creo que algunos pues todavía están descansando con su familia y todo, pero sin embargo, pues voy a apartar un espacio para poder realizar lo que es el repaso del curso de Derecho Internacional Público. Solo, por favor, si tienen amigos o algo, díganles que de una vez ingresemos para que después ya no me interrumpa porque iniciado ya no vuelvo, no acepto. Entonces, por si ustedes pueden decirle a sus compañeros, a sus amigos que aún faltan, voy a dar unos 2 minutos, a las 35 empezamos de lleno. Entonces, vamos a dar unos minutos. Bueno, por respeto a los que ya están aquí, pues vamos a dar inicio y espero pues darme a entender, compañeros, cualquier cosa, por favor, pregunten si consideran ustedes que voy demasiado rápido, también por favor me dicen deténgase o si necesitan recopilar algo o necesitan que se les vuelva a explicar algo, con mucho gusto se les puede apoyar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad, compañeros? Bueno, vamos a dar inicio con el respeto que todos merecen. Bueno, el día de ayer, pues, en la clase, algunos pues decían, permítanme ustedes que siguen pidiendo acceso, perdonen. Bueno, les decía que el día de ayer, pues, algunos decían que no gritara o algo, pero yo estoy en mi casa y es mi forma de cómo yo hablo, es mi forma de cómo doy clases, soy docente de profesión y pues acá es como yo me desempeño y me desenvuelvo. Un gusto cada uno de ustedes, a los que ya me conocen, pues qué gusto de tenerlos por acá y los que no, pues en el camino pues me pueden ir conociendo, ¿verdad, compañeros? Entonces vamos a iniciar el día de hoy con el repaso. Vamos a dar inicio y es propicio mencionar que el derecho internacional público es muy amplio, o es decir, el derecho internacional es muy grande en cuanto a materia se corresponde, porque hablamos de temas muy específicos y temas muy esenciales dentro de la cátedra.
Es muy corto el tiempo y pues ustedes se han dado cuenta, pues hay muchas actividades, o que el día del libro, que el día del lápiz, que el día de tal cosa, etcétera, etcétera, ¿verdad, compañeros? Entonces, cuando hablamos nosotros del derecho internacional público, hacemos referencia a todo lo relacionado internacionalmente. Entonces, ¿qué tenemos a bien nosotros mencionar acá, compañeros? El derecho internacional público es el conjunto de un principio o conjunto de reglas que va a determinar en ciertos derechos mutuos que son sujetos, entiéndase, personas o una comunidad internacional. En este aspecto podemos mencionar nosotros que existen varias definiciones del derecho internacional, por la cual tenemos acá que es el conjunto de normas que procuran una convivencia pacífica entre los estados. Estas, pongan mucha atención porque es una de las definiciones con la que nosotros nos vamos a quedar, y con esa definición puede que se pueda evaluar. Es la que se va a tomar. Es el conjunto de normas que procuran una convivencia pacífica entre los estados. Es decir, que el derecho internacional, ¿qué es lo que busca? Busca la realización de ciertas acciones de convivencia pacífica, es decir, la armonía, la paz, la tolerancia y la soberanía que puedan erradicar sobre algún lugar o sobre alguna nación. Entiéndase acá, cuando hablamos nosotros de naciones, estamos haciendo referencia a cada país. Yo les decía que es muy importante que nosotros entendamos lo que es el derecho internacional público y que lo unamos a lo que es el derecho administrativo. El derecho administrativo es parte de aquello que nosotros tenemos que regula una sociedad, que regula un país, y también nos vamos nosotros al derecho constitucional. En el derecho constitucional nosotros encontramos las personas y aquellas subordinaciones que existen en materia de derechos humanos, en materia constitucional o en materia de algunas acciones específicas. Por ejemplo, nosotros nos vamos al derecho constitucional y nos recordaremos que en su momento a nosotros nos enseñaron que era la soberanía, en teoría del Estado nos enseñaron que es el territorio, la población, la sociedad. En sociología nosotros nos enseñaron que es parte de la sociología. Entonces, cuando nosotros nos unimos y cuando nosotros vemos todo este punto o vemos todo este panorama, hacemos de cuenta que recompilamos o unificamos todos estos cursos para poder llegar a una sola finalidad en el derecho internacional público o en el derecho internacional. Pero quiero que quede claro que esta es la definición con la cual nosotros nos vamos a quedar. Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos claros? ¿Entendimos? Sí, muchas gracias. Vaya, muy bien. También cabe mencionar que existen algunas definiciones, como por ejemplo Larios Ochaíta, Alejandro Montiel Arguello, por ejemplo, en que ellos aseguran y establecen que es un conjunto de principios, reglas y derechos entre los sujetos o personas. Cuando nosotros hacemos referencia a la palabra sujetos, estamos haciendo referencia a aquellos individuos que tienen una capacidad. Yo no sé si ustedes recordarán en el artículo, esto no va a venir en su examen, ni tampoco es criterio de evaluación, pero solo para que aludamos y entendamos, en el artículo 8 del Código Civil habla lo que es capacidad. ¿Alguien tiene su Código Civil a la mano? Que me haga favor de poder leer el artículo 8, Shirley. Yo lo tengo a la mano. Yo lo tengo a la mano también, Lick. Vaya, leamos, por favor, para que vayamos entendiendo y que juntos entendamos. Ok, artículo 8, capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. ¿Son mayores de edad hasta ahí o los...? No, dele, perdón. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley.
Muchas gracias. Entendemos nosotros que la capacidad es aquella que se adquiere para la realización o el adquirir algunos derechos a través de la mayoría de edad. Entonces, cuando nosotros hablamos según la descripción o el concepto que nos da Alejandro Mantiel, yo vengo y hago la alusión que estos sujetos son personas de una comunidad, de un territorio que adquieren un conjunto de derechos, que adquieren un cierto panorama y que no se les vulneren ciertas acciones o ciertas limitantes que tenemos como seres individuos, tal y como lo establece, reitero, el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que el Estado se organiza para proteger a la persona y la realización del bien común. Define que van a regular estados y sujetos. Aquí cabe mencionar que dentro del derecho administrativo también en su momento se tocan puntos estratégicos, como por ejemplo los gobernantes y los gobernados. Si ustedes se recordarán, ustedes estudiaron, ¿verdad?, de que existen ciertas limitantes y que nosotros venimos y elegimos a nuestros gobernantes y ellos van a hacer ciertas acciones por nosotros, pero también para el beneficio y el mantenimiento de la comunidad nacional o el país, digámoslo así, y también para que también tengamos una armonía internacional. Entonces, aquí el derecho internacional, por ejemplo, ¿qué podemos ver nosotros? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, un simple ejemplo que podemos ver nosotros acá, que nosotros pudimos haber dicho, no, mejor no queremos nada, pero recuérdense que existe cierto grupo de la ONU. ¿Y será que Guatemala forma parte de la ONU, compañeros? Sí. Sí, forma parte. Es un organismo internacional. Por ende, Guatemala viene y presenta ciertos avances. El ejemplo que yo les quería colocar es cuando entró la pandemia en el año 2020. No dejaré de olvidar esa fecha, 16 de marzo del 2020, en la que pues la Organización Mundial de la Salud hace la recomendación de que se cierren los países. Pero si no, entre los estados y otros sujetos, es decir, relaciones internacionales o relaciones diplomáticas, nosotros hubiéramos dicho, la enfermedad no va a llegar y nosotros seguimos como estamos, pero como estamos dentro de una organización y todos aquellos pues son la que la forman los países, recuérdense que tenemos potencias mundiales y pues son los que pues entes garantes o manejadores, digámosle así, que vienen y distribuyen ciertas acciones y dicen, bueno, esto se hace y esto tal. Pero siempre y cuando, ¿qué es lo que busca el derecho internacional? La paz y la estabilidad de una sociedad. Otra definición, encontramos nosotros que hay una definición denominada definición clásica, que esta dice que es suficiente, que puede mencionar que es una relación entre estados, únicamente. Una definición moderna, que incluye organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la OEA, entre otras. Por ejemplo, el individuo. Yo no sé si ustedes han escuchado aquí, ¿verdad? Ustedes recuerden, que a mí se me fue en este momento, pero me viene a la mente, había un programa, USAID creo yo que era, si no estoy mal. Un programa que fortalecía ciertas acciones, pero que se beneficiaba de manera internacional. Era el programa de becas también, USAID. En Estados Unidos, porque había muchas... USAID. Muchas gracias, Sergio. Entonces, en ese aspecto nosotros podemos mencionar que existen ciertas adquisiciones, como también existen ciertos derechos. Por ejemplo, ¿cuántos acuerdos, cuántas alianzas no ha hecho el Estado de Guatemala con Corea, con China y con Taiwán?
que becas para tal y tal lugar, que yo no sé si alguno de ustedes pues ha sido partícipe de alguna beca en Taiwán, pero yo en su momento en el Ministerio de Economía estuve a punto de que me mandaran a Taiwán a una beca, pero lamentablemente pues como algunas cosas ya están cedidas aquí a dedo, por ende pues ya no fue posible ir. Pero sin embargo, ¿cuántos convenios no han hecho en los centros educativos cuando hablamos en materia educativa? ¿Cuántos ustedes se han dado cuenta que traje ejemplo, que mandan un lote de escritorio, que mandan un lote de zapatos, que van a dar esto, que van a dar el otro? Esto es gracias a cada una de las injerencias del derecho internacional que busca la paz y la estabilidad de un Estado. Pero sin embargo, no quiero que dejen de pasar desapercibido esto. Se los estoy diciendo y se los digo así, sinceramente. En derecho administrativo siempre les decía a los jóvenes, pongan atención a lo que yo hago más énfasis, que es lo que viene en el examen. Los 3 elementos del concepto. En el concepto encontramos los 3 elementos. Por favor, Daniel, su micrófono. Daniel Salam, tu micrófono. Gracias. No lo ha apagado. Bueno, ¿cuáles son los 3 elementos que el estudiante en Derecho Internacional debe dominar? El sujeto, el objeto y la coerción. Cuando hablamos nosotros del sujeto son entidades, pero también cuando hablamos de esta parte del sujeto, nosotros hacemos alusión a que yo puedo ser un sujeto. La institución puede ser un sujeto. Pueden ser ciertas atribuciones, pueden ser ciertas cosas, pero cuando nosotros, también cabe mencionar cuando recibimos comunicación y lenguaje, ¿verdad? A nosotros nos enseñaron el sujeto y el predicado, para que lo logremos entender. Sujeto es de quien se habla y predicado es el resto de la oración. Ahora llevémoslo a cabo acá. Sujeto es la persona que por excelencia tiene una representación soberana en una entidad. Entiéndase, en el Estado de Guatemala, ¿quién es el ente encargado de representar sus derechos y llamar a la unidad nacional? El Estado. Muchas gracias. El Estado. Estamos claros. ¿Qué es el objeto? Es aquello que vamos a tener nosotros como meta. Es lo que queremos alcanzar. Es lo que queremos regular. Es lo que queremos establecer. Entiéndase acá que es el fin de la paz y la cooperación internacional, siempre y cuando apegado a derechos humanos. ¿Qué encontramos nosotros como coerción? Esta coerción, yo cuando veía esto decía, espero que los jóvenes no confundan esta coerción con derecho penal, porque en derecho penal también se hace alusión a lo que es una coerción. Pero aquí este autor nos explica que es una necesidad obligatoria, en donde se extiende un consentimiento, donde se extiende una autorización, que vengan y a través de los estados se firmen, se ratifiquen ciertas acciones legales que vienen y garanticen una ayuda o faciliten alguna acción dentro del Estado. Aquí cabe mencionar el pactam sunt servanda. En términos coloquiales o en palabras claves, compañeros, el pactam sunt servanda es lo pactado, lo hablado, lo pactado, lo cumplido, lo que nos obligamos nosotros como sujetos, en la cual vamos a cumplir y vamos a pactar los acuerdos en cómo es que lo vamos a hacer. Simple y sencillo, el pactam sunt servanda, aquello que nosotros vamos a cumplir y nos comprometemos unilateralmente. El concepto del derecho internacional público, por favor, si alguien me puede leer el artículo 149 de la Constitución Política,
que no sea el compañero que ha estado participando? Artículo 149 de las relaciones internacionales. Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mandamiento de la paz y la libertad, el respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Aquí hay un beneficio y una relación mutua. Es decir, que Estados Unidos no va a actuar, perdón que mencione Estados Unidos, pero un país X no va a actuar por impulso. Sin embargo, en los últimos acontecimientos que nosotros hemos visto, consulto. Solo les pregunta, ¿se recuerdan del nombre de la película que la Torres les dijo? ¿Alguien que se recuerde de la película? Oppenheimer. Imagínense que les venga una pregunta de eso. Se los dejo de tarea. Oppenheimer. Gracias, compañeros. Para los que no lo han visto, vayan a ver. Les recomiendo que lo vean. También hablamos nosotros de que aquella cooperación, les mencionaba, sí existen ciertos pactos, pero últimamente, cuando hablamos en materia internacional, estamos haciendo alusión de que a veces las autoridades, el autoritarismo que tenemos en ciertas naciones, pues hace que actuemos de una manera compulsiva. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se recordarán todo el acontecimiento que hubo en Estados Unidos contra Venezuela. ¿Quiénes se recuerdan de todo eso? Hay una persecución política. Ahora les pregunto yo a ustedes, se tiene que tener un gran criterio amplio, se tiene que tener valor para venir e ir como hicieron con este presidente de Venezuela. Pero les consulto a ustedes, ¿será que el presidente de Venezuela está dañado, está lesionado, está lastimado? El presidente como tal no, sino que la nación o el estado. Ahí estamos. Ahora les consulto. Aquí dice que en la Constitución nuestra dice que tiene que haber una unilateralidad, en la cual vamos a decir que sí o no, vamos a pactar. Aquí va a haber un pactam sunt servanda. Vamos a quedar de acuerdo. Pero aquí los afectados fue esa nación. No se respetaron los derechos humanos. Ejemplo, imagínense que a usted lo despierten a las 10 de la noche con bombazos, que a usted lo despierten con... ¿Qué le digo yo? Usted como ser humano aquí en Guatemala, usted va a venir, va a maltratar, va a tirar lo que tenga a la mano. Pero imagínese usted con bombas, ¿qué más puede hacer? Destruyeron casas, destruyeron esto, destruyeron el otro. Y pues ahí ya no hemos visto más noticias nosotros. Pero queda claro que dentro del derecho internacional público, la legislación guatemalteca establece, no es un externo, es parte de un ordenamiento. Es decir, que no es que así se tiene que hacer y que así dice. Recuérdense la pirámide de Kelsen, la Constitución, las leyes de rango constitucional, las leyes específicas, los reglos que tenemos y parte de los tratados internacionales que está en medio de la Constitución y las leyes de rango constitucional según John Kelsen. ¿En qué momento vamos a ver el cambio de la perspectiva del derecho internacional público? En la Segunda Guerra Mundial. Cuando hubo una Segunda Guerra Mundial, toda la comunidad internacional aludía a ciertos parámetros y ciertos actores que podían ver o ser criterio de acusar, de divulgar, de visualizar algo en contra de una persona o así también de un organismo. Pero para entender esto, entendieron que dentro de los estados debe existir un sujeto y debe surgir un actor. Entonces, a través
de la Segunda Guerra Mundial cambia este panorama, cambia esta perspectiva. Actor, nosotros en derecho penal sabemos muy bien que es aquel que influye o es aquel que realiza cierta acción, valga la redundancia. El sujeto, pues ya entendimos nosotros, según el artículo también aquí guatemalteco, el artículo 8 del Código Civil, que es una persona que tiene capacidad legal y jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero aquí lo importante es que exista una capacidad para poder reclamar ante un tribunal o ante tribunales internacionales, según lo que corresponda. Pero también cabe mencionar que existen sujetos, la clasificación de los sujetos. Y hablamos nosotros de los sujetos originarios. El Estado es el principal sujeto originario. Recuérdense que originario proviene del griego original, en la cual pues es de ese lugar, es de donde emana ciertas acciones, es de donde emana algo. Entonces, compañeros, este sujeto es por excelencia el Estado de Guatemala. Posee una capacidad plena, única, que la encontramos nosotros en el artículo 140 constitucional. ¿Alguien que 140 y 41? Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Artículo 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Gracias. Acá cabe mencionar, el artículo 140 establece, menciona, alude que el derecho en Guatemala, nuestra Constitución garantiza el goce de nuestros derechos. Y para no ir tan lejos, en Guatemala existen ciertas leyes que amparan ciertas acciones. Por ejemplo, si yo les preguntara, y esta fuera una pregunta de examen, mencione una ley de rango constitucional que ampare la libre expresión. ¿Qué ley contestarían ustedes? La ley de amparo y exhibición personal. Estamos hablando de que su expresión es emitir su opinión. Ese es un derecho que nosotros tenemos. Pero hay una ley, que sí le da a usted la libre expresión de poderse expresar, valga la redundancia. Imagínense si fuera una ley de emisión del pensamiento. Gracias. Esa es una ley de rango constitucional, solo para que nos vayamos englobando y viendo que existen ciertas acciones y que el Estado, con base al artículo 140, ahí nos da la pauta a nosotros que ahí está garantizado. Ahora bien, compañeros, cuando hablamos nosotros de garantizarlo, a través del Estado, el Estado es representativo, republicano y democrático. Representativo, ¿por qué, compañeros? Voy a preguntarle para ver si están poniendo atención. Elder Arias, ¿por qué es representativo? Hola, buenas noches. Porque a través de una persona estamos representados, en este caso sería el presidente de la República. ¿Y qué otro organismo? Y el organismo ejecutivo. Legislativo. Perdón, legislativo. Ustedes han escuchado esa típica frase, ¿va? La casa del pueblo. Entonces, para que lo tomemos de referencia. Porque es republicano. Elizabeth Arenales.
Aquí estamos aprendiendo, porque es republicano. Ron Salazar, ¿por qué es republicano? ¿Alguien que quiera mencionar por qué es republicano? Podría ser porque hay una división de poderes. Porque combina el gobierno con el pueblo. Porque el poder lo ejerce el pueblo. Recuérdense que nosotros estamos en una república de La Guatemala. República de Guatemala. Y también porque como país decidimos ser un estado independiente, soberano, para que puedan ver los derechos de toda la República de Guatemala según el artículo 140 constitucional. Muchas gracias. Aquí puedo decir, por favor, relaciones 140 y el artículo 1 de la Constitución. Eso les queda a criterio a ustedes. Entonces entendemos y ya caemos nosotros a la soberanía, pero todo sale al sujeto que es el Estado. Estos sujetos también pueden ser sujetos derivados o secundarios. Tiene una capacidad limitada y solo existe porque los estados crearon mediante tratados. Estos sujetos van a existir solo únicamente cuando el Estado de Guatemala defienda algún interés. Por ejemplo, un ejemplo hipotético que les coloco yo a ustedes. ¿Quién es el ente rector en Guatemala que vela por los derechos del Estado? La PGN. Gracias, la Procuraduría General de la Nación. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo es que su Estado lo creó? ¿Me doy a entender? Sí, está bien. También continuamos con las organizaciones internacionales, la ONU, la OEA, la Zika. Zika no es la enfermedad que tenemos acá en Guatemala o en el mundo de la enfermedad. Es un sistema o es una ONG, le puedo decir yo, ¿verdad? Que tiene una personalidad jurídica. Dentro de nuestro normativo jurídico del Código Civil hay una parte donde establece la personería y la personalidad jurídica. Y si no estoy mal, está en el artículo 15 del Código Civil. Ahí podemos nosotros encontrar primero qué es una persona jurídica. Alguien que tenga, de los que leyeron el artículo 8, que me pueda leer el artículo 15 del Código Civil. Con mucho gusto, doble. 15 son personas jurídicas. 1, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Ahí estamos. Ahí tocamos un punto muy importante. Cuando hablamos nosotros de personas jurídicas, son todas aquellas que tienen una representación y que fueron creadas y que el Estado las reconoce. Es decir, que aquí regresamos nosotros a los sujetos derivados y a los sujetos secundarios. ¿Sí? Ahora bien, sujetos de naturaleza jurídica o política. También ahí lo menciona en ese artículo. Dice que la municipalidad y las iglesias. La Santa Sede, por ejemplo, la Ciudad del Vaticano y la sede de Malta. El Vaticano es una entidad que es reconocida a nivel internacional, pero también es reconocida por los estados. Ahora yo les consulto a ustedes, ¿por qué el Vaticano es tan importante y conocido a nivel mundial? Simple y sencillamente, porque tiene, como lo vemos en el artículo 15, es una iglesia. Aparte de, sabemos que practica o tiene un credo. Y el credo, recuérdense que también todos los estados, en nuestro caso el estado de Guatemala, es un estado laico, que respeta si usted es mormón, ateo, si usted es
la religión que usted profese. Entonces, ¿pero cómo surge esta? A través de crianzas, o cuando nosotros decidimos, ¿verdad? Con Sheila Zoraida, decidimos crear nuestra iglesia, ella va a ser la pastora, yo voy a ser el pastor, pero vamos a tener un reconocimiento o una personería jurídica, ¿sí? Los grupos insurgentes son todos aquellos que vienen y crean caos. Son, por ejemplo, aquí en Guatemala, si nosotros retrocedemos antes de 1996, existió un conflicto. ¿Qué conflicto fue el que existió? El conflicto armado. Interno. Entonces, estos grupos insurgentes son todos aquellos que con fuerza de violencia, pero también están reconocidos, tienen un amparo en el derecho internacional. Yo no sé si también ustedes han estado viendo ahorita también dentro de las agrupaciones, dentro de todo, que sí, que existen los fulanos que los de izquierda y que los de derecha. Entonces, lo primordial, siempre y cuando el Estado lo reconozca, pues haya una surgencia de un grupo insurgente. La irrupción del individuo. ¿Quién es el individuo? El ser humano. El ser humano, lo vimos en el artículo 8, en nuestro apartado legal, es aquella persona que tiene capacidad. Aquí podemos decir, una persona que puede demandar al propio Estado ante una Convención Interamericana de Derechos Humanos. Un ejemplo hipotético. Esto no tiene nada que ver con esto, pero solo es para que lo entendamos. Usted es un trabajador 029. ¿Será que usted demanda, ejemplo, usted trabajó en el Ministerio de Gobernación? Usted prestó sus servicios durante 10 años. Esto da la pauta que llega a su fin y le rescindieron su contrato. Usted se asesora de un buen abogado laboral y le dice que quiere su reinstalación y que quiere usted que le paguen todas sus prestaciones. El abogado viene y le dice a usted, con mucho gusto presentemos la demanda. Pero les pregunto a los que son expertos en el derecho laboral, ¿se demanda a la institución o al Estado de Guatemala? ¿A la institución? Entonces, ¿seguro? Sí, porque si no mal recuerdo, pues depende de lo que él quiere, si son sus prestaciones o su reinstalación. Ahora le pregunto, compañero, entonces, si es a la institución, ¿por qué viene la Procuradora General de la Nación y actúa en favor del Estado de Guatemala? Porque es el representante del Estado. Ah, vaya, entonces, si nosotros nos vamos a leer una demanda, dice de 25 años, con DPI, profesional, etcétera, demando al Ministerio de Gobernación a través del Estado de Guatemala. Porque son parte del Estado. No sé si estamos claros. Entonces, aquí existe lo que es una capacidad activa, en donde se puede demandar, esto para que comprendamos, a un Estado, y también se puede demandar a través de una comisión interamericana. Si yo hablo acá, por ejemplo, les menciono, miren, vulneraron un derecho constitucional, me lo violentaron, ya no hay nada más que hacer. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué recurso o qué acción me asesoran a presentar? El amparo. Lo típico que conocemos nosotros, ¿verdad? En amparo ganamos. Pero cuando nosotros vamos acá, tenemos que ver qué magnitud o qué fue el derecho vulnerado. Pero aquí yo quiero mencionarles un derecho humano. Lo podemos tratar a través de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si se agotan los recursos internos, es decir, que aquí ya me cerraron todas las puertas, ya no hay para dónde. Entonces, existe una capacidad activa. Pero también viene una capacidad pasiva, donde el individuo puede ser juzgado también.
Así como en la activa nosotros juzgamos al Estado, en la capacidad pasiva el Estado nos devuelve esos delitos graves, genocidio, crímenes de guerra, ante una corte penal. ¿Qué tenemos más acá? Las ciencias auxiliares, el derecho constitucional, como se los empecé diciendo, si se dan cuenta, yo me fui lazando y ya las ciencias auxiliares yo ya se los di. El derecho constitucional, porque forma parte dentro de un Estado en el cual debe encuadrar un derecho internacional público. El derecho administrativo fija procedimientos intraórganos, extraórganos, extrapoder o subordinación entre los mismos que no es permitida según el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El derecho financiero da lineamientos y disposiciones que nosotros podemos ver y podemos ir trabajando dentro del derecho internacional. El derecho mercantil, ¿por qué? Porque es un camino, es parte donde nosotros vamos a ver unas acciones y unas translaciones que podemos determinar en un camino y en una cooperación internacional de los estados. Aquí cabe mencionar, ¿por qué derecho mercantil? Porque hablamos nosotros de, en términos coloquiales, de dinero, ¿verdad? Hablamos de ciertas acciones de mercado, de valores, y que pues a través del derecho mercantil los estados lo van a hacer. Un ejemplo, los préstamos bancarios internacionales. El derecho penal, como lo vimos acá en esta, que podemos ser juzgados ante una corte internacional penal. El derecho civil, que regula las situaciones jurídicas de las personas civiles, individuales y jurídicas, de manera nacional e internacional. Para ello, tengo acá lo que es el documento que la compañera Jacqueline les compartió a ustedes. Cabe mencionar, compañeros, que también entra lo que es parte de la evolución histórica. En la evolución histórica nosotros encontramos la antigüedad, la Edad Media y la época moderna. Considero que esto es parte como dogmático, es una doctrina que pues a lo largo solo nos sirve de manera teórica, pero es importante que no lo perdamos de vista. El surgimiento de una fe pública, aquí entramos al derecho notarial. También hablamos que en Mesopotamia existió, ¿verdad? Aproximadamente en el año 3200 antes de Cristo, aparece cierto acuerdo fronterizo. Se recordarán ustedes pues que también en la antigüedad existían de que aquí era tal lugar, ya existían ciertas limitantes y ciertas funciones en las cuales pues nosotros íbamos ir viendo ciertas partes geográficas o ciertos límites territoriales entre algunos. En Roma pues sabemos nosotros que el ius gentium, que es el derecho de gentes que existió, que es muy importante, pero también es un derecho público en donde los romanos y los extranjeros trataban ciertos puntos. En la Edad Media nosotros encontramos el papado y el feudalismo. Si nosotros nos recordamos, regresamos al curso de economía. Yo no sé si alguno de ustedes sacó aquí economía con el licenciado Edín en cierto momento, pero él explicaba todo esto. También existió cierto panorama en donde el Papa surgió como árbitro en ausencia de una autoridad. Es por eso que también le menciona que el Vaticano es de un ente o de un sujeto activo o de un sujeto urgente o emergente, en donde pues el Papa también tomó ciertas acciones como un árbitro. Existieron instituciones de paz, pues que vale la redundancia, buscaban y llamaban al diálogo. Esto es parte de la doctrina que podemos encontrar nosotros, pero no me quiero enfocar acá porque es mucha historia y esto pues no va a venir dentro de sus examen parcial, pero sí va a venir lo que es el derecho interno versus el derecho externo. La teoría dualista establece que se necesita transformación en el derecho y en los tratados internacionales. Sí, la teoría dualista establece la transformación del derecho internacional. La teoría monista
establece que existe un solo ordenamiento jurídico, tal como lo vemos o lo leímos en el artículo 46, siempre y cuando exista una voluntad unilateral de las partes para poder entender ciertas acciones del ordenamiento jurídico. La relación del derecho internacional con el derecho interno es muy importante. La teoría dualista habla de una separación, como también habla de una renovación o de una reforma del derecho. También sostiene que hay un derecho que une dos círculos y que nunca se deben de tocar. Hay fuentes, hay unas diferencias entre fuentes, hay diferencias entre ciertas acciones y entre ciertos actores. Pero así como también la dualista, su primordial origen es la transformación, nada más. Ahora bien, compañeros, cabe mencionar a cada uno de ustedes que existen diferentes fuentes jurídicas y que este es un mar en el cual vamos a encontrar bastante información, siempre y cuando a nosotros nos guste o nos encante el derecho internacional, porque recuérdense que aquí también surge lo que es el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Que el derecho internacional privado, pues el próximo semestre lo estarán llevando y ya será el último curso adjunto con derecho internacional público 2. La teoría monista, pues Kelsen se postula y establece, pongan atención acá, Kelsen establece y sostiene que solo existe un ordenamiento jurídico, nada más. Y la mayoría de escritores afirman que el derecho internacional y el derecho interno forman parte de un sistema jurídico. Aquí pues entramos a la pirámide y encontramos nosotros que existe aquella jerarquía, aquella típica pirámide. No en su examen ni nada, pero es bueno que usted la entienda y la aprenda sobre la Constitución, las normas jurídicas de carácter específico, todos los reglamentos y todos los tratados ratificados por el Estado de Guatemala. También hablamos de que en Guatemala la postura de este autor establece en el artículo 46 que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones son aceptados y ratificados. Aquí pues podemos entender nosotros que solo en materia de derechos humanos van a prevalecer los tratados internacionales. De ahí de lo contrario, solo la Constitución Política de la República de Guatemala. Hablamos de una supremacía constitucional. La supremacía es la legitimidad que tiene algo por encima de. Es decir, existe integración en la cual los tratados se incorporan al bloque constitucional. Esto significa que se van a acoplar a lo que establezca alguna protección, alguna garantía de nosotros constitucional. También encontramos nosotros acá, esto pues que fue lo que les di ayer, ¿verdad? El Estado, el territorio y la población, pues que son un grupo muy importante. La población es el grupo de personas que habitan un determinado lugar, el territorio es el espacio geográfico, el gobierno es aquella autoridad capaz de ejercer poder sobre un determinado territorio. Fundamentos legales, memorícenselo, créanme que es bonito aprenderse esos artículos porque cuando usted escucha, el artículo 140, el artículo 41, el artículo 1 de la Constitución, el artículo 8 del Código Civil, el artículo 15 del Código Civil. Código Civil no va a venir aquí en esto porque no se les enseñó, pero únicamente para manera de complementar el documento que había pendiente. Artículo 141, la soberanía, ¿verdad? Que radica en el pueblo y el pueblo la delega a sus representantes. La soberanía y el territorio en el artículo 142 de la Constitución, que establece el territorio nacional, el suelo, todo lo que alcanza, las zonas del mar, los límites territoriales, los recursos naturales y vivos del lecho del subsuelo marino, las relaciones internacionales del Estado, de las relaciones que puede Estado, el artículo 150 de la Comunidad Centroamericana, la relación en estos estados afines,
El organismo, en el artículo 151, las relaciones del Estado afín. En los organismos internacionales gubernamentales, que en Guatemala, pues nosotros podemos ver que existen ciertas organizaciones en las cuales podemos ver nosotros la ONU, que pertenece a cierto organismo, Guatemala. Y estas organizaciones, como es la FAO, como es la OIT y como es el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Aquí también es donde encontramos nosotros que el derecho mercantil es parte de esto. Yo también podría decir a criterio personal que el derecho financiero también es parte de una un término coloquial y que no existe rama porque no es un árbol, no tiene ramas. Los derechos humanos son fundamentales para que a persona siempre no se le sea vulnerada, ya sea su nacionalidad, la religión, la condición social, ni la ideología política. En sexo yo no me metería mucho porque en sexo abarcamos lo que es género, pero para mí sexo representa hombre-mujer, que no sea discriminado por ser hombre o por ser mujer, por ser afrodescendiente, por ser jamaiquino, por ser indígena, por ser maya, xinca, garífuna, sutujil, cualquiera de las 25 comunidades lingüísticas que tenemos en Guatemala. Los derechos humanos son universales. ¿Por qué? Porque existen ciertas acciones que pertenecen o tienen una pertinencia a un grupo y que en todo lugar debe tener ciertas acciones y condiciones humanas que aplica, por ejemplo, que no pueden ser negados por ciertas razones, lo que les decía, por política o por cultura. La economía, o es decir, que a usted tampoco lo pueden hacer de menos porque usted es pobre o porque usted es moreno, porque usted es blanco, porque usted es gordito, porque usted es flaquito, alto, bajo, chaparro. Aquí cabe mencionar el artículo 4 de la Constitución, si me lo pueden leer, por favor. Artículo 4. Libertad e igualdad. En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Muchas gracias, Ingrid. Entonces entendemos que todo esto que les dije, por su condición, por género, sexo, lo que sea, está plasmado también en nuestro apartado constitucional. También está apartado también en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo número 7. Si alguien tiene la convención ahí, por favor, si me puede leer el artículo 7. ¿Nadie tiene a la mano su convención? Si no, pues vamos a avanzar por cuestiones de tiempo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues sabemos nosotros que fue emitida en 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Aquí, durante la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 30 artículos que reconocen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que los encontramos resumidos nosotros en nuestro artículo 4 y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 7. Encontramos la vida, el derecho a la vida, la igualdad, la libre expresión. Cuando hablamos de libre expresión, nosotros tenemos aquí una ley de emisión del pensamiento de rango constitucional. Y los acuerdos internacionales, pues que podemos encontrar acá, todo lo que ha ratificado el Estado de Guatemala con los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, los derechos del niño, los derechos de la mujer, que a través de la CEPREM, la Secretaría Presidencial de la Mujer, ahí lo podemos encontrar. Otros datos específicos podemos mencionar nosotros que los derechos humanos dentro de la Constitución los encontramos del artículo 1 constitucional hasta el artículo 46. Con base a todo esto, compañeros, es parte de lo que tuvieron que haber ustedes entendido y comprendido durante las clases que se dieron de manera presencial y de manera virtual. ¿Alguna duda, consulta, pregunta?
Yo sí, solo la cuestión donde la pregunta donde se demanda al Estado, entonces, o sea, en el caso sí se demanda directamente al Estado, no a la institución primeramente, ¿verdad? Correcto. O sea, solo únicamente es el vínculo. Yo no sé si alguien tiene por ahí alguna demanda que haya trabajado en alguna clínica, pero léanla. Se van a dar cuenta que se demanda, por ejemplo, al Ministerio de Gobernación o a través del Estado de Guatemala. ¿Y quién defiende los intereses del Estado de Guatemala? La Procuraduría General de la Nación. Muchas gracias por la aclaración. ¿Alguien más tiene alguna duda? Espero que no se hayan aburrido, compañeros. Esto es así es como doy clases, así es como hago pasos y pues les deseo muchos éxitos, mucha suerte en su examen parcial. Si entendieron y pusieron atención aquí, ustedes van a salir sin novedad en su examen. Entonces, disculpa. Pasen feliz tarde, feliz noche. ¿Sí? Disculpa, primero agradecerte el espacio porque nos estás dando tiempo muy valioso de tu persona. Y la otra es, ¿la licenciada hace las preguntas directas o van a haber opción múltiple o cómo realiza ella su examen? Disculpa. Fíjese que durante el tiempo que tengo de conocer a la magistrada y también con otros colegas que he sido auxiliar de ellos, ellos acostumbran a evaluar con preguntas directas, selección múltiple, verdadero y falso. Esa es la formalidad que ellos tienen y que ella también ha adoptado. Sin embargo, cabe la posibilidad que les vaya a colocar tal vez algunas preguntas directas, pero con base a todo lo que está en este documento. Con una pregunta... No es complicado el examen. Ustedes pueden preguntarle a compañeros del sexto semestre del año pasado. Realmente fueron únicamente 66 los que se quedaron. Sin embargo, se quedaron porque tal vez no solo llegaron a zona mínima, pero lograron llegar a zona mínima. Eso sí cabe mencionar que la licenciada Torres lo que tiene, que por ejemplo la actividad que trabajamos en Classroom, esa ella la pondera y valora y dice, bueno, jalemos a tal persona, ayudémosle, pero siempre y cuando también exista una relación unilateral mutua, ¿verdad? Pero si nosotros somos de aquellos patojos claveros, somos de aquellos abusivos, dice que usted cállese, que no sé qué, literal. Observaciones para el examen. De una vez se los digo. La licenciada que ustedes conocieron en clase, que conocieron de manera virtual, en el examen es totalmente diferente. En el examen, si usted la conoce, yo no sé, los que están acá la han de conocer, los que ya sacaron, curso con ella, lo han de conocer y saben muy bien de que ella, silencio, no quiero que se escuche un respiro, no quiero que se escuche una murmuración, ahí sí que tampoco estar viendo para arriba al techo, ni para el lado de la ventana, ni estirando el cuello con el compañero, porque el año pasado quitó 22 exámenes. Y tiene un ojo que ustedes no se imaginan. La licenciada tiene un ojo y se le quedan los rostros y cuando usted se acerca a pedirle un apoyo, no sé si ustedes recordarán que les habló de un compañero que se le había acercado a pedirle que le ayudara a 61. Lo mandó por donde ustedes ya saben y le dijo que no. Porque ella visualiza y se le quedan los rostros de quienes son los que sí ponen atención, quienes sí trabajan y quienes están constantes y perseverantes dentro de los exámenes. Por favor, se los digo de una vez para que después no estén diciendo, ala, qué mala onda, no nos dijo la Ligda, pero también ella se los dijo. Sergio. Muy buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por este repaso, se te agradece mucho, Milik. Con otra pregunta, el documento que envió Jackie, ese sí lo podemos, de ahí se va a basar todo el examen directamente para seguirlo repasando. Exactamente. Si se dan cuenta, todo lo que está en las diapositivas es el documento. Sí, correcto. Muchas gracias. Entonces, regresando a Rosa Alcira, sí tiene diferentes formas de evaluar la licenciada. ¿Tiene variantes? Sí trae variantes.
Ok, gracias, Mayo, te agradezco bastante. Vaya, ¿alguien más que tenga dudas? Buenas noches, licenciado Minor Blas. Solo con una consulta, ¿nos puedes compartir las diapositivas que nos mostraste hoy en pantalla? No sé si hay posibilidad. Sí, con mucho gusto se las voy a hacer llegar a todos. Consultos, están en el grupo de Nínive. Sí, me imagino que sí, si no, pues ahí van a andar distribuyendo. Es el grupo Cabe de mencionar también. Perdón, es el grupo Ajá, de exacto. repaso. Ok, ahí las podrías compartir, gracias. Sí, cabe mencionar también, compañeros, que este repaso, les reitero, siempre lo hago previo a primer examen, segundo examen, examen final, examen de recuperación. Siempre acostumbro a realizar el repaso, y las personas que lo reciben salen agradecidas, salen contentas, salen felices, porque saben de lo que se van a ir a evaluar. No necesito tener a los 300 que hay inscritos, pero con ustedes es suficiente, y pues se van a dar cuenta que el examen va a estar totalmente sencillo. Entonces, cualquier cosa, estamos para servirles, compañeros. Ha sido un gusto, nos vemos sí, Gonzalo, ganan, ¿cómo no? Por eso les digo, las personas salen agradecidas, salen contentas, y por eso también la licenciada me ha dado el permiso y consentimiento de poder brindar lo que es el repaso. Incluso de ella, pues, me dijo, da el repaso. Entonces, igual no actúo sin antes consultárselo, indicárselo, ya que pues también respetamos jerarquías acá, ¿verdad? Gracias a todos, pasen feliz noche. Quien tenga dudas, pues se puede quedar, y quien no, pues puede ir saliendo de la sala. Muchísimas gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, gracias. Daniel Gonzalo, Liki, ¿no sabe alguna pregunta que seguro venga? Yo les dije que pusieran atención a todo el repaso. Yo sé porque se los digo. Bueno. Disculpa, yo solo quiero que me hagas un favor. A mí no me quedó muy claro lo que es la coerción. Disculpa. ¿La coerción? Sí. Vale, ahorita le voy a indicar acá. Cuando hablamos nosotros de lo que es la coerción, les decía yo que no vayamos a confundir aquella coerción que nosotros conocemos en derecho penal. ¿Sí? Solo déjenme encontrar aquí en la diapositiva. Aquí está. La coerción en concreto, por ejemplo, hablamos del sujeto, que es el Estado, ¿verdad? Por excelencia. El sujeto. El objeto, que es la finalidad de la paz, de la cooperación, de las relaciones humanas. Pero para que esto se logre, o para que logremos nosotros tener una solidez, debemos de tener algo pactado y algo plasmado. Ejemplo, usted no le va a prestar a Juan 500 quetzales si usted no tiene una garantía. Esa persona se va a comprometer con usted. Van a pactar, se van a comprometer. Entonces, como se comprometen, vamos a poder proceder con lo del sujeto y con lo del objeto. Es decir, la coerción son aquellos lineamientos o estatutos que de manera unilateral vamos nosotros a respetar y vamos a nosotros a pactar que se va a hacer de tal manera. ¿Estamos, Rosa? O sea, para simplificar, son los lineamientos que se respetan, que para hacer lo pactado. Una necesidad obligatoria donde se extiende lo pactado, nada más. Por ejemplo, si en dado caso le viniera esa pregunta, pues que yo recuerde, no.
Solo únicamente podría colocar usted en lo pactado unilateralmente entre estados. Son acuerdos pactados, acordados entre estados. Esa podría ser una respuesta, pero no tendría por qué mortificarse con el pacta sunt servanda. Ok, gracias. Bueno. Los que están acá ya no tienen dudas, compañeros. Ya terminó el repaso, están comiendo, están cenando. Nada, estábamos viendo si pasaba algo más, pero gracias. Las dos cosas. Feliz noche. Estábamos viendo si hay preguntas extras. No, lo que sí pues es que estudien bastante para su examen. Con base a todo lo que se les está dando un repaso, yo creo que también la compañera Jacqueline está haciendo su repaso, pues yo respeto mucho, ella sabrá su manera de darla, pero yo lo doy conforme a la experiencia que tengo de trabajar con la magistrada. Y la última, Maynor, perdón, vemos la película Oppenheimer entonces. Yo le recomendaría que la vean. Ok. Pero si no la quieren ver, no la miren. Ah, no, porque ya con lo que dijiste la vamos a ver mejor. Sí, únicamente, ¿verdad? Es un criterio. Puede que tal vez sea en el segundo o en el final, pero tal vez les pregunte. Porque así lo ha hecho en otras secciones cuando deja que vean algo, y ya sea en el segundo, en el final o en el primero, ella les coloca que pongan algo. Sí, Jess, voy a pasar las presentaciones. Bueno, jóvenes, espero pues que me haya dado a entender. No sé si los hice bolas o no los hice bolas. Ustedes exprésense. Gracias, María. Feliz noche. Vaya, feliz noche. Feliz noche, gracias. Feliz noche, Jacqueline.